Bien, lo decíamos, si hay algo que hay que tomar absolutamente en consideración y generar todas las políticas públicas que permitan que el desconfinamiento se haga de manera efectiva y que no afecte la salud de la población es justamente el transporte, porque genera aglomeraciones. Se ha dicho hasta el cansancio, y ayer expertos de justamente del área del transporte decían que se había improvisado el plan de transporte público en el primer día de transición en Santiago. Estamos en línea con el doctor en transportes y académico de la Universidad Católica de Valparaíso, Franco Basso. Franco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mirna. Buenos días, Mauricio. ¿Qué tal, Franco? Franco, ¿coincides entonces en que el plan, digamos, de transporte público que se expresó ayer en este primer día de transición en Santiago fue improvisado, débil, pasivo, como consideran algunos expertos? Sí, de hecho yo fui uno de esos expertos que calificó de esas tres adjetivos el plan. Lo que sucede es que nosotros tuvimos aproximadamente 2 meses en las cuales la ciudad estuvo absolutamente detenida, en las cuales el Ministerio de Salud estuvo 100% enfocado en contener la pandemia, y toda la gente estuvo trabajando en los hospitales con mucho esfuerzo. Y durante esos 2 meses, lo que uno hubiese esperado de un Ministerio de Transporte que se adelanta a los problemas, y también obviamente otros ministerios, es que se hubiese hecho un plan robusto que tomara en consideración qué es lo que iba a ocurrir cuando comenzara el desconfinamiento, que era esperable, la verdad, porque es lo que está sucediendo en otras ciudades del mundo. Y la verdad es que el plan de movilidad que presentó el Ministerio de Transporte, primero que nada se presentó apenas 3 días antes de que comenzara el desconfinamiento. Por lo tanto, no hubo espacio para poder discutir con actores sociales con respecto a su relevancia. Y la verdad es que fue absolutamente insuficiente. Si bien hay ciertos puntos positivos, como el aumento de vías exclusivas, ese plan nunca ha tocado 2 puntos centrales, que son los que van a permitir, en definitiva, que la gente no vaya como sardina en las horas punta. Y esos dos temas que no se han tocado son: 1, aumento de la flota real. Fíjate que hoy en día tenemos estamos apenas rozando los buses que teníamos antes de la pandemia. Hay sectores en los cuales las frecuencias todavía no llegan siquiera a lo normal. Y evidentemente, cuando nosotros necesitamos que haya un distanciamiento de a lo muy menos 50 centímetros, idealmente 1 metro, dicen los expertos, evidentemente la misma flota que teníamos antes no va a ser suficiente. Y el segundo punto tiene que ver con el ingreso escalonado al trabajo. Fíjate que el Ministerio de Transporte con el Ministerio de Economía, cuando ya había comenzado el proceso de desconfinamiento, ya llevábamos más de 1 semana, recién se generaron las primeras reuniones con la CPC para comenzar a analizar qué es lo que se iba a hacer. Y la verdad es que no hemos tenido ninguna respuesta con respecto a cuál es el plan. No sé si alguien del gobierno me puede decir a quién le corresponde entrar a las 8, a quién le corresponde entrar a las 9, a quién le corresponde entrar a las 10, qué es lo que la gente y los empleadores necesitan saber, cuál es el orden en la cual se debe ingresar al trabajo para evitar aglomeraciones que pueden poner en riesgo la vida de las personas. Franco, justamente te iba a preguntar sobre eso último, porque uno ve, y aquí lo hemos comentado, mucho anuncio en cuanto a horarios diferidos, tanto para el trabajo como para más adelante las clases escolares, universitarias, pero uno ve que la autoridad habla de esto, pero no se ve ninguna ejecución. Entonces, yo no sé, corresponde a los alcaldes. ¿Es posible que un alcalde tome medidas de estas sin que el alcalde del lado no la tome también? Entonces, no tendría que ser algo coordinado entre todos los alcaldes a nivel de autoridad regional. Aquí no tenemos un alcalde mayor en el Gran Santiago, lamentablemente. ¿Cómo se dispone esto? ¿Hay ejemplos en otros países que estén funcionando, y especialmente ahora en concreto, a propósito de la pandemia, con horarios diferidos? ¿Han logrado implementarlo? ¿Hay alguna ciudad donde esto funcione? No, sin lugar a dudas, en varios países de Europa se han logrado diferir estos horarios a través de indicaciones mucho más precisas. La verdad, lo que uno hubiese esperado es que se generara un calendario en los cuales se indicara específicamente por rubro, a lo menos cuál es la recomendación del Estado que se necesita para poder avanzar en eso. Como esto no lo está haciendo el gobierno, yo he llamado a un grupo de expertos del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería para tratar de hacer una propuesta. Hubiese sido interesante que esto mismo se planteara 2 meses antes,
Pero como no se hizo, estoy intentando junto a algunos expertos de la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Diego Portales, hacer una propuesta en base técnicas, y tampoco esto se trata de tirar las cosas al turún tuntún. O sea, uno tiene que tomar en consideración cómo es la red de transporte, dónde son los orígenes y los destinos de los distintos rubros, porque evidentemente no todos los rubros están ubicados en los distintos lugares de la ciudad. Por ejemplo, el sector financiero está mucho más enfocado en sectores de Las Condes, en Providencia. El rubro de la construcción, por ejemplo, está mucho más espaciado a lo largo de toda la ciudad. Entonces lo que estamos haciendo, y espero tener algún resultado durante esta o la próxima semana, es poder analizar, tomando en consideración las redes de transporte, tomando en consideración cuáles son los orígenes y destinos de los trabajos, poder hacer una calendarización propuesta que se pueda discutir rápidamente con los empresarios e implementar para que distintos rubros entren a distintos horarios, y lo mismo ocurra a la salida. También hay que tomar en consideración ciertos temas económicos. Evidentemente hay rubros que no pueden ingresar demasiado tarde y otros no demasiado temprano, por lo tanto es un problema no tan simple, es un problema complejo, pero que con técnicas de ingeniería se puede hacer, y uno hubiese esperado que esto se hubiese hecho durante los 2 meses en los cuales Santiago entero estuvo detenido. Sí, conversamos a esta hora con el doctor en Transportes y académico de la Universidad Católica de Valparaíso, Franco Basso. Franco, pero mira, como observador también de las políticas públicas, me gustaría que nos dieras una opinión acerca de lo que también ha dicho, en este caso, el alcalde de Santiago, porque el alcalde, yo no me atrevería a decir que no es una persona que planifica, que es responsable, que mantuvo su comuna, imaginémonos cuántos días, ¿no? 150 días de confinamiento. Eso no lo resiste nadie. O sea, ya estábamos justamente comentando cómo en Argentina la gente ya sale a protestar porque ya está desesperada por el tema económico, por lo que significa el encierro, por lo que significa no generar recursos, etcétera. Entonces, te pregunto, ¿cómo ves tú esa combinación entre la buena gestión pública, el adelantarnos, el tener efectivamente una planificación robusta para que no pasen estas cosas, pero también respecto de la propia conducta de los ciudadanos? Porque por mucho que tengas buenas políticas, si los ciudadanos no respetan las medidas básicas, ¿no?, para no contagiarse, estamos en un problema, porque no puedes tener un policía por cada 10 metros, ni un fiscalizador. Entonces, te quiero preguntar ahí, ¿cómo pondrías tú ese equilibrio? Sí, yo estoy de acuerdo. Si es que el Estado y el gobierno hace todo lo que se debe hacer, lo que han dicho distintos expertos, y este tema del ingreso escalonado, si bien lo hemos empujado con fuerza, hay una serie de otros expertos de otras áreas, no solamente de transporte, sino también de economía, que lo han empujado fuertemente. Si el Estado hace todo lo que tiene que hacer y hay una programación con respecto a este tema, con respecto al transporte público y quizás con otros temas asociados más a temas de salud, evidentemente, si luego las personas no le hacen caso a ese tipo de situaciones, bien, el gobierno ya puede decir que se hizo todo lo que debía, pero fíjese bien que a este minuto hay una serie de medidas, particularmente la que conversábamos antes, que todavía no se hace. De todas formas, aquí el llamado también es a intentar apelar a las personas a que esto se trata de un problema grave, se trata de la pandemia más grave de los últimos 100 años, y por lo tanto, si bien han faltado cosas desde el Estado, claramente esto también va a solucionarse siempre y cuando tengamos sentido de realidad, que somos nosotros mismos quienes tenemos que cuidar, y evidentemente ayer en el mall chino, por ejemplo, claramente da cuenta de que hay mucha gente que no necesariamente está tomándole el peso a la situación. Nadie le dice a la gente que no salga, si evidentemente, como dices tú, este es un proceso pesado. Fíjate que Santiago Centro tuvo una de las cuarentenas más largas del mundo. El tema es salir de manera inteligente. Y si yo, por ejemplo, soy una persona que ve y se acerca al chino, por ejemplo, y ve esa aglomeración, digo, bueno, quizás vengo algunos días después o voy a buscar algún otro negocio que no tenga esta aglomeración, pero estar detenido esperando en una fila tan grande, tan aglomerado, como lo que se vio en las imágenes, claramente es como que la gente no le tomó el peso a lo que está ocurriendo. Entonces, pero tampoco la gente del mall, porque imagínate la cantidad de gente que entró, que era por sobre el aforo permitido. No sé, lugar a dudas, pero lo que decía la persona que estaba a cargo del mall chino es que se vieron sobrepasados, que ellos tenían protocolos para contar personas, pero la gente no le hacía caso. Y evidentemente cosas como esa
pueden ocurrir. Y evidentemente, como decías tú, es muy difícil poder tener fiscalización en todas partes. Y fíjate que al final en cada tienda, en cada bus, en cada lugar en la calle, es algo que debiese estar fiscalizándose. Y va a tener que, como decías tú, una vez que están todos los protocolos hechos, apelarse mucho a la autorregulación de las personas. Sí, y lo otro, Franco, es el reforzamiento positivo de medidas alternativas. Es decir, por ejemplo, en estos meses se ha hablado mucho de la gran alternativa de la bicicleta. En el mundo es un fenómeno mundial de la pandemia, porque en muchas ciudades también de Europa y de otras latitudes se ha incentivado naturalmente el uso de la bicicleta, y hay políticas públicas de autoridades locales en todas partes que están favoreciéndolo. Y aquí se han abierto en estos meses también una serie de ciclovías que ahora han aparecido pintadas de azul y que no estaban, que tienen que ver también con decisiones que se han tomado en este contexto. Y ayer vimos, a propósito de Mall Chino, también aglomeraciones en las bicicleterías de Santiago, que reabrieron, Santiago Centro, y mucha gente con el 10% de los fondos de pensiones fue a comprar bici. Una buena señal esa, interesante. Sí, bueno. Pero aquí muchas veces se piensa, no, es que Santiago es demasiado extenso, entonces es inconcebible que alguien viaje de Maipú al centro en bicicleta, o quiere decir al sector oriente, y además en declive. Pero es que en las otras ciudades no es necesariamente así, pues. Cuando uno ve Europa o ve Japón o ciudades chinas, las bicicletas están estacionadas en las multimodales, en las estaciones de metro, porque la gente hace tramos en bicicleta, tramos en transporte público, y así acotas tu tiempo de exposición al hacinamiento en el transporte público. Y si todos hacen lo mismo en distintos sectores de la ciudad, el transporte público se descongestiona. ¿Qué hay de eso, Franco, como política pública, sí, pero full? Porque ha habido declaraciones otra vez, pero poca acción parece, ¿no? Sí, Mauricio, tú das exactamente en el clavo con el uso de la bicicleta. El uso de la bicicleta en general no es para todos los viajes y tampoco es para todas las personas. Lo que sí hay que tratar de incentivarla lo más posible, porque efectivamente si un viaje en bicicleta se realiza, por ejemplo, para poder llegar al metro y luego continúo en metro y termino mi viaje en bus, ese primer tramo que en vez de hacerlo en un bus lo hice en bicicleta, ayudó a que ese bus tuviese una persona menos. Exactamente. Y eso hay que hacerlo lo que más se pueda. Y evidentemente esto no es algo que empiece de ahora. Debiese avanzarse mucho más a poder tener una movilidad sustentable que permita diversificar las maneras en las cuales las personas se mueven en la ciudad. La clave, y yo creo que más aún después de esta pandemia, para el transporte va a ser la multimodalidad. Es decir, para un viaje yo voy a hacer la combinación de modos que más se acomode a ese viaje. Y en general lo que nosotros vemos actualmente es que las personas en realidad hacen sus viajes casi siempre de la misma manera. Es decir, los que tienen auto van en auto a todas partes. Los que no tienen auto tratan de ir en metro a todas partes. Pero no existe la idea de pensar, y en gran parte es porque no están las opciones, antes de hacer mi viaje, ¿qué es lo que me conviene más? A mí me conviene esta vez ir en auto, me conviene pedir un Uber, me conviene ir en bicicleta y luego tomar el bus. Y esa idea de multimodalidad que debiésemos ir incorporando todos, es decir, el viaje que voy a hacer ahora, ¿tengo que hacerlo como siempre lo hago o existe una opción mejor para mí, mejor para la ciudad? Esa idea de multimodalidad, esa idea de planificar, de pensar los viajes con distintos modos, es algo que tiene que tomarse en consideración. Pero para eso, como bien decías tú, Mauricio, tienen que darse las opciones para que así pueda hacerse. Por ejemplo, se ha venido conversando hace mucho tiempo que debiese haber en todas las estaciones terminales del metro de Santiago estacionamientos muy grandes y a precios muy bajos. Y seguros. Por ejemplo, seguros, claro. Que la gente que viene de Chicureo, por ejemplo, a uno le gustaría que esa gente, en vez de que entre a sectores céntricos, deje su automóvil en estación Los Libertadores y luego pueda seguir en metro. O personas que viven en el alrededor de esa zona puedan ir en bicicleta a Los Libertadores y luego sigan en metro. Esa multimodalidad que ahora más que nunca se necesita para poder limitar el uso excesivo del automóvil, que muy posible va a comenzar a verse durante el segundo semestre, porque como hay gente que está comprando bicicletas con este 10%, también hay gente que está comprando automóviles, y esos automóviles en general van a ser más contaminantes, más viejos, y van a generar una congestión. Tenemos que pensar cómo evitamos
que la ciudad se llene de automóviles más contaminantes. Y evidentemente la multimodalidad, promover la movilidad sustentable a través de ciclovías temporales, por lo menos mientras dure la pandemia, poder avanzar en pistas exclusivas solo bus para que haya una mayor frecuencia, ensanchar las veredas, algo tan simple. Fíjate que el modo de transporte más utilizado en Santiago es la caminata. Y si tú analizas el uso del espacio que se le entrega a los peatones, es mucho menor que lo que se le entrega al automóvil. Por ejemplo, ayer la UST subió una fotografía en las cuales habían grandes aglomeraciones en las veredas de Santiago Centro, y al ladito de estas aglomeraciones habían unos automóviles estacionados durante horas. O sea, no es posible que por hacer que entre 5 y 10 automóviles que estén estacionados durante todo el día, tú achiques las veredas que se necesitan ahora más amplias que nunca. Lo que hay que avanzar es en limitar los estacionamientos en sectores céntricos, ensanchar las veredas, poner una ciclovía, y eso tiene que hacerse a través de planes que también ayuden a peatonalizar algunas calles. Esto se ha visto y ha sido muy exitoso en varios lugares, como en París, donde tenemos una alcaldesa que es muy pro movilidad sustentable. Yo participé, por ejemplo, ayer de una mesa de movilidad en la región de Valparaíso, donde se está promoviendo peatonalizar varios sectores céntricos de la ciudad de Valparaíso y de Viña del Mar. Y uno de los grandes problemas que hay con este tema de hacer peatonal en las calles son justamente los comerciantes, porque los comerciantes creen que cuando se hacen las calles peatonales la gente no va a tener cómo llegar. Y la verdad es que la experiencia que se ha visto, particularmente en esta pandemia, es que las personas pueden llegar de manera más fácil. La gente ahora, si algo no quiere, es estar aglomerada y tener calles peatonales en los cuales haya más espacio para las personas, que pueda también llegar en bicicleta, ayuda a los comerciantes, y eso es algo que como academia y como gente del gobierno tenemos que traspasar para que se pueda avanzar en hacer una ciudad que se adecue mejor a lo que va a requerir esta época post-pandemia, en los cuales la multimodalidad, la bicicleta, la caminata van a ser modos de transporte tremendamente útiles, no solamente para las personas que lo usan, sino para la ciudad en su conjunto. Bien, pues queremos dar las gracias a Franco Basso por este contacto con ADN Hoy. Muchas gracias, que estén muy bien y buenos días. Gracias, buenos días.